¿Cuántas veces hemos visto por televisión comuneros tomando una carretera, reclamando por sus tierras dadas en concesión? ¿Cuántas veces hemos escuchado por radio que una comunidad se levantó reclamando no haber sido consultados para la aprobación de un proyecto minero en sus tierras? ¿Cuántas veces hemos leído en un periódico que policías se enfrentan a pobladores de una comunidad selvática, quienes reclaman el derecho de sus tierras para no ser explotadas? Muchas personas aún no saben lo que es un conflicto social, a pesar que lo ven o leen en los medios de comunicación. Vayamos a preguntar a la población de Aguaitía si han escuchado sobre el conflicto social en el Perú. Un conflicto es estar de desacuerdo con, ¿no?, en la sociedad. Un conflicto social es, vamos a decir, el desentendimiento en las personas. Hay gente siempre que forma divisionismo, entonces hay conflictos sociales ahí. Ay, no sé. ¿Qué es un conflicto social? Un conflicto social, ahí sí que me agarraste. Conflicto es un problema dentro de la comunidad, la familia, en los territorios. Conflicto social muchas veces se proporciona por la falta de comunicación, diálogo o de confianza dentro del hogar, pues, ¿no? No lo entiendo. Conflicto, peleas. No te puedo decir. ¿Cómo es público social? No entiendo eso. Conflicto social para mí es lo que la población vive acá en Aguaitía, ¿no? Siempre hay un conflicto que la gente se está quejando, las autoridades. Social. Ay, no sé. Bien, hemos podido observar que a través de las encuestas que hemos realizado, la gran mayoría de las personas no saben lo que es un conflicto social. Vayamos a ver un reportaje sobre el conflicto social. Adelante. ¿Qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos de personas se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. Para esto podemos ver los conflictos que sucedieron en el Perú, como el de Bagua. El conflicto masónico estaba incluido en el reporte mensual de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo desde marzo del 2008, es decir, 15 meses antes que ocurriera el baguazo. Los orígenes de este conflicto se advierten desde el año 2006, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre el régimen de tierras forestales, que fue cuestionado por las organizaciones indígenas. A pesar de esto, en 2007 y 2008 se dieron nuevos proyectos de ley y se promulgaron una serie de decretos legislativos sobre el tema forestal y agropecuario, los que nuevamente fueron rechazados por estas organizaciones. En medio de esta tensa calma, el gobierno aprista no convocó a una mesa de diálogo con las representaciones indígenas para conocer su opinión respecto a estas iniciativas. El viernes 5 de junio del 2009, el conflicto derivó a la muerte de 34 personas, entre civiles y militares, tras 13 días de protestas. La iracunda protesta de la población arequipeña fue en respuesta a la decisión del Ejecutivo de privatizar las empresas eléctricas EGASA y EGESUR como parte de su política de promover y atraer inversiones. En ese momento, el expresidente Alejandro Toledo estuvo ante la disyuntiva de imponer su decisión a sangre y juego, ya que las tropas de asalto ya habían sido enviadas. El caso Tía María en Arequipa es casi la cronología de una crisis anunciada. El país vuelve a presenciar otra vez escenas que parecen provenir de una vieja y repentina pesadilla. 3 muertos, casi 60 heridos de bala, varios de ellos de gravedad, y enormes daños materiales causó un conjunto de operaciones represivas desplegadas por el gobierno del expresidente Alan García contra las poblaciones indefensas que se oponen al proyecto minero. Debido a esto, el gobierno declaró la cancelación definitiva del proyecto de Tía María en Islay. Conflicto social, hay un sinnúmero de conflictos, ¿no? Tenemos que cambiar de actitud las personas, las que estamos de turno en las funciones, en los cargos, ¿no? Por eso ustedes verán, pues, mucho aquí en la provincia también se habla de, bueno, un conflicto social que puede inmiscuirse dentro de los pocos días o los días que pasan. Es un problema de la revocatoria que en la provincia de Parebat que comienza a exacerbar los ánimos. Durante el gobierno del expresidente Alan García, se presentaron 217 conflictos sociales, 104 muertos,
1.398 heridos a nivel nacional. El que más conmovió a la población fue el Baguazo y deja a su sucesor decenas de conflictos sociales sin resolver. Los conflictos sociales se dan cuando la población no es consultada directamente a los propietarios o dueños de casa por proyectos presentados por el Estado como minero, hidrocarburo, forestal. También pueden generarse conflictos por problemas o faltas de comunicación entre las personas o grupos, las comunicaciones poco claras o transmitidas a través de tercero, y porque las autoridades nacionales, regionales y locales no son auténticos demócratas. No escuchan la problemática de la población y muy por el contrario, tratan de imponer acciones en contra de la población. Esto se ha podido observar en los últimos conflictos sociales ocurridos en el país. Se producen cuando no hay diálogo y consulta. Las comunidades adoptan medidas drásticas, en casos extremos, perjudicando los derechos de los demás. Pero es la forma de protestar, de llamar la atención de las autoridades nacionales. De lo contrario, las autoridades no los escuchan. ¿Y qué hacer cuando ya existe un conflicto social? Es necesario resolver la situación antes que sus consecuencias alcancen magnitudes más severas. Un conflicto puede ser resuelto de manera total o parcial. Si la solución es parcial, puede aparecer nuevamente en el futuro o convertirse en un conflicto latente. En la solución total, se abren todos los frentes simultáneamente, es decir, que al mismo tiempo se actúa sobre la conducta conflictiva, sobre la toma de conciencia y sobre la situación objetiva. La estrategia utilizada es de especial atención, pues pueden quedar huellas que dañen relaciones y que incluso trasciendan el límite interpersonal para influir negativamente en los equipos de trabajo y en la organización en su totalidad. Para evitar y prevenir los conflictos sociales, debe haber mucha comunicación siempre entre los involucrados y atender los derechos de quienes lo tienen. También se debe hacer lo siguiente: no ofrecer en campaña lo que no se va a cumplir, porque eso crea un resentimiento y frustración en la población. Debe aprobarse por el Congreso la ley de consulta a los pueblos indígenas. Esta ley permite que se les consulte a los dueños de las tierras por donde se construirá un gasoducto, proyecto minero o de hidrocarburos. Así, los nativos pueden decidir sobre el futuro de sus tierras, ya que el Perú tiene firmado el Convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo, el cual obliga al Perú a realizar una consulta previa con los pobladores de las zonas en la toma de decisiones. Es necesario darse cuenta que el Perú es de todos y todos tienen el derecho de decidir qué es lo mejor para uno. Los nativos de zonas alejadas del país tienen los mismos derechos que los que viven en Lima o provincias, motivo por el cual, para evitar y reducir el número de conflictos sociales en el Perú, es necesario consultar previamente y no imponer voluntades.